Hola a todos. Gracias por acompañarme hoy. Antes de empezar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad os conectáis. No dudéis en compartirlo en los comentarios. Así que, si tenéis un momento, servíos una taza de café o quizás algo un poco más fuerte. Poneos cómodos. Ahora, dejad que os sumerja en esta historia. Todo comenzó en lo que debería haber sido un martes perfectamente normal, incluso triunfante. El aire acondicionado del hotel en Madrid zumbaba una melodía grave y solitaria, un suspiro mecánico que parecía hacer eco del vacío de la habitación. Era un espacio genérico, paredes beige, arte corporativo sin inspiración, una ventana que daba a un mar de luces parpadeantes de la ciudad que solo me hacían sentir más pequeña y más lejos de casa. Eran las 11:30 de la noche, y yo estaba agotada, pero también vibraba con una especie de energía eléctrica, la que sientes después de 3 días de trabajo incesante que culminan en una victoria profesional masiva. Había estado en un congreso nacional de ventas representando a mi empresa. Esa misma tarde, después de semanas de negociaciones y una presentación final de infarto, había cerrado la cuenta de Soler y Hermanos. No era un acuerdo más. Era el acuerdo. El que aseguraría el presupuesto de nuestra división para los próximos 2 años, el que venía con un despacho en la esquina y un puesto de directora adjunta. El ascenso no era solo probable, era prácticamente una certeza. Mi jefe me había estrechado la mano con tanta fuerza que pensé que podría rompérmela, con el rostro partido en una sonrisa de oreja a oreja. Sentí una oleada de orgullo, una profunda satisfacción que provenía de saber que me lo había ganado, cada pedacito. Y lo único que quería, con un anhelo agudo y repentino, era compartirlo con la única persona cuya validación realmente me importaba, mi marido, Javier. Javier y yo llevábamos casados 10 años, una década sólida y cómoda. Llevábamos juntos 12 años, desde que éramos prácticamente unos críos, abriéndonos paso a trompicones por nuestros 20 y pocos. Él era mi roca, mi mejor amigo, mi otra mitad. Era el hombre que recordaba que odiaba el cilantro, el que siempre podía hacerme reír con una cara tonta cuando estaba estresada, el que me había cogido de la mano durante el susto de salud de mi padre hacía 2 años. Habíamos construido una vida juntos, una vida hermosa y cuidadosamente construida en una tranquila urbanización en las afueras. Nuestra casa era nuestro santuario, lleno del aroma de su café por la mañana y el sonido de Rock FM que siempre tenía puesto. Nuestra vida tenía un ritmo, predecible y seguro, o eso había creído con cada fibra de mi ser. Mi propia familia de origen era una historia diferente. Era más complicada, una red de resentimientos tácitos y fachadas cuidadosamente mantenidas. En el centro de esa red estaba mi hermana menor, Clara. Decir que éramos diferentes sería quedarse corto. De pequeñas, Clara era el sol, y yo era el planeta atrapado en su atracción gravitatoria. Ella era la guapa, la encantadora, la que podía iluminar una habitación y tener a todo el mundo comiendo de la palma de su mano en minutos. Yo era la callada, la responsable, la que sacaba buenas notas y seguía las reglas. Nuestra madre, Isabel, era la arquitecta de esta dinámica. Nunca perdía la oportunidad de resaltar nuestras diferencias, siempre enmarcándolas de una manera que me hacía sentir inferior. «Ay, Elena, eres tan sensata», decía, dándome una palmadita en el brazo, y yo sabía que era su código para sosa o aburrida. Luego se volvía hacia Clara. Su rostro se suavizaba, su voz se volvía melosa. «Y tú, mi niña, tienes una luz que simplemente brilla, un alma tan artística». Justo antes de planear llamar a Javier, había hecho la llamada obligatoria a mi madre. Había ido exactamente como esperaba. Yo estaba rebosante con mi noticia, las palabras salían a borbotones. «Mamá, no te lo vas a creer. He conseguido la cuenta de Soler y Hermanos. Es el mayor contrato en la historia de la empresa». Hubo una pausa. «Ah», dijo, su voz distante, como si le acabara de decir el tiempo que hacía. «Qué bien, cariño. Muy práctico». «¿Te conté que Clara está pensando en apuntarse a clases de cerámica?» Vio un taller cerca de su piso. «Tiene unas manos tan maravillosamente artísticas. Sé que se le dará de maravilla». Un dolor sordo y familiar se instaló en mi pecho. Era una sensación que había arrastrado desde la infancia. «Genial, mamá», dije, mi emoción anterior desinflándose como un globo. «Seguro que sí». Colgué el teléfono, sacudiendo la cabeza para despejar la frustración. No importaba. Lo que importaba era Javier. Su orgullo por mí era mi escudo contra los pequeños cortes del mundo. Hice clic en su nombre en mi portátil, y la pantalla cobró vida con un timbre familiar. Su rostro apareció y mi corazón se alegró al instante. Su pelo oscuro estaba desordenado, como si hubiera estado pasándose las manos por él, y llevaba mi jersey gris favorito suyo, el que hacía que sus ojos azules parecieran aún más brillantes. «Ahí está mi superestrella»,
dijo. Su voz un sonido cálido y profundo que me hizo sentir instantáneamente más cerca de casa. No me tengas en ascuas. Cuéntamelo todo. Me recosté contra la montaña de almohadas del hotel, acunando el portátil, y se lo conté todo. La tensa reunión final, el momento en que el cliente dijo que sí, el apretón de manos, la reacción de mi jefe. Él escuchaba atentamente, sus ojos brillaban de orgullo. Esa es mi chica, dijo cuando terminé, su sonrisa tan amplia que le hacía arrugar los ojos en las comisuras. Nunca lo dudé ni por un segundo. Tenemos que celebrarlo cuando vuelvas. Una celebración de verdad. Así éramos nosotros. Esta era nuestra unión. Él era mi mayor fan, mi más firme aliado. El pensamiento era tan reconfortante como una manta cálida. Me contó su día y luego mencionó que acababa de volver de cenar con sus padres, Carmen y Antonio. Eran los padres que siempre había deseado. Amables, genuinamente interesados, y me trataban no como a una nuera, sino simplemente como a su hija. El amor que me mostraban era un ancla tranquila y constante en las aguas a menudo turbulentas de mi familia. Todo en ese momento parecía perfecto, seguro. Era la paz sobrecogedora e inconsciente en la cima de una montaña rusa, justo antes de la aterradora caída. Así que pregunté, hundiéndome más en las almohadas, sintiendo cómo el agotamiento de los últimos días finalmente comenzaba a remitir, reemplazado por un cálido y feliz resplandor. ¿Qué tal la cena con tus padres? ¿Hizo tu madre su famosa lasaña? Se me antoja un montón. Aún mejor, dijo Javier, y su sonrisa parecía tan genuina, tan despreocupada. Probó esa nueva receta de pollo al horno que le enviaste. Dijo que fue un éxito rotundo. Ambos me dijeron explícitamente que te dijera que te echan de menos una barbaridad y que no pueden esperar a que vuelvas a casa. Mi padre ya está planeando una barbacoa de celebración por tu ascenso. Una oleada de afecto me invadió. Carmen y Antonio. Eran simplemente los mejores. A diferencia de mi propia madre, ellos veían mi ambición no como un rasgo poco femenino, sino como algo digno de admiración y aliento. Hablamos otros 10 minutos más o menos, la conversación serpenteando por los temas fáciles y cómodos de un matrimonio de muchos años. Hablamos de un grifo que goteaba para el que tenía que llamar a un fontanero, una película divertida que había visto, las decoraciones navideñas ridículamente grandes de los vecinos que ya estaban poniendo aunque solo era octubre. Era mundano, era normal, éramos nosotros. Entonces, él miró algo justo fuera del alcance de la cámara. Espera un segundo, cariño, dijo, frunciendo ligeramente el ceño. Creo que he oído algo abajo. Probablemente solo el gato de la señora García metiéndose en los cubos de basura otra vez. Comenzó a levantarse y, en ese simple y fluido movimiento, todo se desmoronó. El portátil había estado apoyado en su regazo y, al levantarse, se inclinó precariamente. El ángulo de la cámara se desvió hacia abajo. Por una fracción de segundo, vi la familiar textura de gotelé de nuestro techo del dormitorio. Luego bajó más, un barrido vertiginoso a través de la extensión de nuestra cama de matrimonio. Nuestra impecable funda nórdica blanca, mi lado de la cama, mis almohadas ahuecadas justo como a mí me gustaban, y descansando sobre mi almohada, brillando bajo la cálida luz de mi lámpara de noche, había un teléfono. No era un teléfono negro como el de Javier, no era mi propio teléfono plateado, que estaba en la mesita de noche a mi lado en Madrid. Este teléfono estaba encerrado en una funda transparente muy específica, muy distintiva. Una funda llena de delicadas flores prensadas de lavanda y margaritas. Era una funda personalizada. Conocía cada diminuta flor de esa funda, porque había pasado 2 horas en Etsy diseñándola yo misma. Recordaba haber dudado sobre si incluir o no la paniculata. Recordaba la pequeña emoción que sentí cuando llegó, sabiendo cuánto le encantaría a mi hermana. Era la funda de teléfono que le había regalado a Clara por su 27 cumpleaños justo el año pasado. El tiempo se detuvo. El aire en mis pulmones se convirtió en fragmentos de cristal. Fue una sensación física, una congelación repentina y violenta desde dentro hacia afuera, tan intensa que me hizo jadear. Mi mente se revolvió, una búsqueda frenética y desesperada de una explicación racional. Quizás se lo dejó aquí la semana pasada cuando vino a por mi molde para bizcochos. Quizás vino a regar las plantas y se lo olvidó. Quizás. Pero las excusas se marchitaron y murieron antes de que pudieran formarse por completo. Era casi medianoche y el teléfono no estaba en la encimera de la cocina ni en la consola de la entrada. Estaba sobre mi almohada. En mi cama, la cámara volvió a subir y el rostro de Javier llenó la pantalla de nuevo. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que antes me parecía tan entrañable. Ahora parecía el acto desesperado de un hombre que intenta recomponerse.
¿Todo bien ahí abajo?, pregunté. Era una observadora distante, escuchando mi propia voz como desde una gran distancia. Era increíble lo firme que sonaba. Tranquila, incluso. Dentro, una sinfonía de cristales rotos me ensordecía. Sí, todo bien, dijo, sus palabras saliendo un poco demasiado rápido. Solo ese maldito gato, siempre tirando el contenedor de reciclaje. Ya sabes cómo es. Un pensamiento frío y claro atravesó el caos en mi mente. No tenemos un contenedor de reciclaje fuera de nuestra puerta trasera. Tenemos un gran contenedor comunitario al final del callejón detrás del complejo de adosados. La mentira era tan obvia, tan insultante en su torpeza. Ni siquiera se estaba esforzando mucho. Pensaba que era así de estúpida, así de confiada. Y la parte más dolorosa era que, hasta hacía 30 segundos, había tenido razón. Solo asentí lentamente, con los ojos fijos en su cara en la pantalla. Dejé que el silencio se alargara, observándolo. Se movió inquieto. Su mirada se desvió de la cámara, incapaz de encontrar mis ojos. Supe en ese momento, con una certeza absoluta y desgarradora, que una confrontación sería un error. No ahora, no así. 10 años de matrimonio me habían enseñado que Javier odiaba ser acorralado. Se retiraría, lo negaría, desviaría la atención, me haría luz de gas hasta que fuera yo la que pidiera disculpas. Le daría la vuelta a todo hasta que yo fuera la esposa loca y celosa, y él la víctima inocente de mi paranoia. No. Si iba a desenterrar la verdad, no podía usar una pala. Necesitaba un bisturí. Necesitaba ser fría, afilada y precisa. Entonces, preguntó, y su voz ahora tenía un extraño y quebradizo matiz que nunca antes había oído. Era un torpe intento de despreocupación que fracasó estrepitosamente. ¿Era ansia porque colgara? ¿Ansiedad por si había visto algo? ¿Cuándo vuelas a casa de nuevo? El jueves por la tarde, ¿verdad? Dijiste que tenías esa cena final. Eso es, el jueves. Mentí. Y la palabra se deslizó de mi lengua con una facilidad aterradora. Mi propio billete de vuelta era para el jueves por la mañana, con aterrizaje programado justo antes del mediodía. Pero en ese instante, comprendí que la verdad sobre mis planes de viaje acababa de convertirse en mi ventaja estratégica más valiosa. Las sesiones de clausura duran hasta las 3. Luego hay una cena de celebración con los clientes. Probablemente me vaya al aeropuerto después de eso. Llegaré a casa muy tarde. Un destello de alivio. Fue tan pequeño, tan rápido, que si no hubiera estado buscándolo me lo habría perdido. Pero lo vi. La ligera relajación de sus hombros, la liberación casi imperceptible de tensión en su mandíbula, era toda la confirmación que necesitaba. Era una sentencia de muerte para nuestro matrimonio, entregada en una única microexpresión desprotegida. Genial, genial, dijo, asintiendo con demasiado entusiasmo. Bueno pues, te veré entonces. Iré a recogerte sin importar lo tarde que sea. En realidad, dije, mi mente corriendo, construyendo la mentira mientras hablaba, no te preocupes. Unos colegas de la costa oeste están en mi vuelo y puede que nos tomemos una copa en el bar del aeropuerto para celebrar. Será súper tarde. Honestamente, cogeré un taxi. Deberías dormir algo. Ah, vale, entonces dijo, si estás segura. El alivio fue más obvio esta vez. El resto de la conversación fue un borrón de palabras sin sentido. Nos dimos las buenas noches. La frase te quiero sonaba como un idioma extranjero en mi boca, las palabras pesadas e incorrectas. En el momento en que hice clic en finalizar llamada, la presa cuidadosamente construida dentro de mí se rompió. La pantalla se volvió negra y mi propio reflejo me devolvió la mirada. La mujer de negocios serena y exitosa de hace 20 minutos había desaparecido. En su lugar había una extraña, una mujer con un rostro tan pálido y duro como el mármol, sus ojos muy abiertos con una aterradora claridad fría. La imagen de ese teléfono de lavanda en mi almohada estaba grabada a fuego en el interior de mis párpados. El teléfono de mi hermana, mi marido en mi cama. Las 3 frases se repetían en mi mente, un mantra tóxico y repetitivo de traición. La criatura que había imaginado antes ahora tenía un nombre, y era una hidra con 2 caras que había amado y en las que había confiado más que en nadie en el mundo, y estaba devorando mi vida desde dentro. Por un momento pensé que iba a vomitar. Una oleada de náuseas caliente y ácida subió por mi garganta. Me levanté y fui al baño, agarrándome al frío mármol del tocador, y simplemente respiré. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme. La rabia era un fuego que me consumiría antes de que pudiera usarlo. Lo que necesitaba ahora era hielo. Necesitaba ser un glaciar, lento,
frío e imparable. Mis dedos, sorprendentemente firmes, se movían con un propósito extraño y distante. Me senté de nuevo en el escritorio, abrí mi portátil y navegué hasta el sitio web de la aerolínea. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula, pero mis manos eran precisas. Buscar mi reserva, cambiar vuelo. La pantalla mostró una lista de opciones. La más temprana disponible salía a las 6:15 a.m. de mañana por la mañana. Aterrizaba a las 10:27 a.m. Hice clic. Confirmado. El correo electrónico de confirmación apareció en mi bandeja de entrada un segundo después. Estaría en casa antes del mediodía. Paso 1. Completado. Ahora, el paso 2. Cogí mi teléfono, mi pulgar flotando sobre mi lista de contactos. Mi primer instinto fue llamar a mi mejor amiga, Sofía, para contarle toda la sórdida historia, para llorar y gritar y dejar que me dijera que no estaba loca. Pero no podía. Aún no. Esto no era algo de lo que pudiera hablar. Esto era algo que tenía que hacer. Pasé de largo el nombre de Sofía. Pasé de largo el de mi madre. Mi dedo se detuvo en Carmen, mi suegra. Miré el reloj de la mesita de noche. Era casi medianoche en casa, pero sabía que ella y Antonio a menudo se quedaban despiertos hasta tarde leyendo o viendo películas antiguas. Pulsé el botón de llamada antes de poder dudarlo. Contestó al segundo tono. Su voz un bienvenido sonido de calidez y genuina preocupación. Elena, cariño, ¿está todo bien? Es muy tarde. Respiré hondo e infundí a mi voz una alegría que se sintió como una actuación física. Fue la mejor actuación de mi vida. Todo va de maravilla, Carmen. Tengo la noticia más increíble. Expliqué rápidamente que el congreso había terminado un día antes y que, por algún milagro, había conseguido un vuelo a primera hora de la mañana. Quiero darle una sorpresa a Javier, dije, y la palabra sorpresa supo a ácido. Él cree que no vuelvo a casa hasta el jueves por la noche. Estaba pensando que podría aterrizar, prepararlo todo, y esperaba que quizás tú y Antonio quisierais venir a una comida sorpresa, digamos sobre la 1. Hubo una breve pausa al otro lado, y pude oír el sonido ahogado de ella transmitiendo el plan a Antonio. Su voz volvió a la línea, absolutamente burbujeante de emoción. Oh, Elena, es una idea maravillosa. Ha estado un poco deprimido últimamente, ¿sabes? Dijo que te ha estado echando muchísimo de menos. Esto le animará mucho. Nos encantaría ir. Deprimido últimamente. Las palabras fueron como un golpe físico. Claro que lo estaba. Debe ser agotador vivir una doble vida. Apreté el teléfono con la mano hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Perfecto, dije, mi voz impresionantemente firme. ¿Y Carmen? Ni una palabra a Javier. Realmente quiero que sea una sorpresa. Mis labios están sellados, cariño, prometió, su voz llena de alegría conspiradora. Oh, esto será muy divertido. Nos vemos mañana, corazón. Después de colgar, un nudo frío y duro de determinación se instaló en mi estómago. Ahora, la parte más difícil. Respiré hondo otra vez y marqué el número de mi madre, Isabel. Contestó con un suspiro audible, como si mi llamada fuera una imposición. Elena, ¿sabes qué hora es? Hola, mamá, dije, manteniendo mi voz tan ligera y alegre como pude. Siento llamar tan tarde, pero tengo una sorpresa. Vuelvo a casa mañana temprano. Mi vuelo llega por la mañana. Ah, dijo. La falta de entusiasmo fue un pinchazo familiar, pero esa noche apenas lo noté. Qué repentino. Sí, bueno, quería hacer algo especial para la familia. Voy a dar una pequeña comida sorpresa de bienvenida en casa y esperaba que tú y papá pudierais venir sobre la 1. También voy a invitar a Carmen y Antonio. Contuve la respiración esperando su respuesta. ¿Mañana a la 1? Repitió, y pude oír el escepticismo en su voz. No sé, Elena. Creo que Clara podría necesitar mi ayuda con su currículum mañana. Está pensando en un nuevo rumbo profesional. Déjame que hable con ella. La casual y automática priorización de los vagos planes potenciales de su otra hija sobre mi invitación concreta era la historia de mi vida, pero esa noche servía a mi propósito. Mamá, dije, mi voz endureciéndose lo suficiente para captar su atención. Es importante. ¿Realmente quiero que tú y papá estéis allí? Debió de oír el filo inusual en mi voz, porque cedió. Está bien, está bien. Supongo que podemos estar. Será agradable ver a Javier. ¿Viene Clara? Eso espero, dije, la mentira suave como el cristal pulido. Quiero darles una sorpresa a ambos. Eso pareció satisfacerla. Vale, pues nos vemos mañana. Colgamos. Me levanté y empecé a hacer la maleta. Mis movimientos eran precisos, robóticos. Doblé mis blusas de trabajo con pliegues afilados. Coloqué mis zapatos en sus bolsas de tela.
Cada objeto que metía en la maleta se sentía pesado, como una piedra cayendo en un pozo. Puse mi alarma para las 4:30 a.m. Luego me acosté encima de la cama de hotel perfectamente hecha, mirando el techo en blanco, mi mente un torbellino de escenarios feos y caóticos. No lloré, no grité. El momento para eso llegaría más tarde. Ahora solo existía el plan. La alarma de las 4:30 a.m. fue un sonido brutal y penetrante en la silenciosa habitación del hotel. Saqué las piernas de la cama sin posponerla. Dormir había sido imposible de todos modos. Había pasado la noche en un estado extraño e inquieto, mi mente negándose a apagarse, eligiendo en su lugar atormentarme con una repetición en alta definición de cada señal de alerta que había ignorado ciega y estúpidamente durante el último año. El viaje en taxi al aeropuerto de Madrid-Barajas fue un borrón de calles oscuras y vacías, y el bajo murmullo de una emisora de noticias. El aeropuerto en sí era un oasis de luz artificial en la penumbra del amanecer, ya zumbando con la tranquila energía de los viajeros madrugadores. Me moví a través de las colas de facturación y seguridad en piloto automático, un fantasma en la máquina. Compré un café solo grande y una botella de agua en un kiosco cerca de mi puerta de embarque y me senté, mirando por la gran ventana al personal de tierra preparando el avión. Mi mente, sin ser invitada, continuó su despiadada excavación del pasado. Estaba esa barbacoa familiar en nuestra casa hace 2 meses, un día de verano perfecto. Había estado dentro ayudando a Carmen a sacar bandejas de comida. Cuando salí a la terraza los vi, Javier y Clara. Estaban sentados en los anchos escalones que bajaban al césped, sus cabezas inclinadas muy juntas, compartiendo un par de auriculares y riéndose de algo en el teléfono de él. Su brazo estaba colocado casualmente a lo largo del respaldo del escalón detrás de ella, sus dedos a apenas unos centímetros de la piel desnuda de su hombro. Había sentido un pequeño y fugaz pinchazo de algo. Molestia. Parecía demasiado íntimo de alguna manera, pero lo descarté al instante. «No seas ridícula, Elena», me dije. «Es su cuñado. Son amigos. Simplemente estás cansada». Ahora, el recuerdo estaba cubierto por un brillo siniestro y aceitoso. Y luego estaba el asunto del pañuelo de seda. Fue hace unos 6 meses. Había estado fuera un fin de semana con mis amigas de la universidad. Cuando llegué a casa el domingo por la noche, encontré un hermoso y caro pañuelo de seda, uno que sabía que pertenecía a Clara, colgado en el respaldo de nuestro sillón favorito del salón. «Ah», había dicho Javier cuando lo sostuve, su expresión perfectamente casual. «Clara pasó ayer a dejarte ese libro que querías. Debió de olvidarse el pañuelo. Solo estuvo aquí 1 minuto». Parecía tan plausible, tan absolutamente normal. No lo había pensado 2 veces. ¿Qué razón tenía para hacerlo? ¿Javier? Mi Javier. Él no me mentiría. Dios mío, qué ciega había estado. Qué voluntaria y desesperadamente ciega. Y mi madre, su papel en toda esta repugnante obra, se estaba volviendo más claro y monstruoso con cada recuerdo que desenterraba. Su constante estribillo. Debería ser más amable con Clara, Elena. La vida es más difícil para las chicas guapas, ¿sabes? Ella te admira mucho. Su adulación hacia Javier. Javier es tan maravilloso con tu hermana. Es como el hermano mayor que nunca tuvo. Él realmente entiende su temperamento artístico. ¿Era posible que ella lo supiera? ¿Había visto las señales también y había elegido ignorarlas? O peor, lo sabía, y, de alguna manera retorcida, lo había alentado. Feliz de que su preciosa y especial hija fuera el centro de atención, incluso si era la de mi marido. El pensamiento era tan feo, tan vil, que sentí una nueva oleada de náuseas. La llamada de embarque para mi vuelo resonó por el intercomunicador, sacándome de mi tóxico ensueño. Me levanté, me colgué el bolso al hombro y me uní a la fila de pasajeros. Mientras me sentaba en mi asiento de ventanilla, viendo cómo el suelo se alejaba a medida que el avión ascendía hacia el cielo del amanecer, sentí una extraña sensación de desapego. La mujer que era ayer, la esposa feliz, exitosa y confiada, se había ido. Había muerto en una estéril habitación de hotel en Madrid a las 11:37 p.m. La mujer que ocupaba su lugar era una extraña para mí. Era fría, era metódica, y volaba a casa no para salvar su matrimonio, sino para realizarle una autopsia. Y se iba a asegurar de que todos los implicados estuvieran presentes para presenciar la causa de la muerte. El avión aterrizó unos minutos antes de lo previsto, tocando tierra en la familiar pista de mi aeropuerto de origen. Mientras caminaba por la terminal, me movía con un nuevo e inquietante sentido del propósito. Era un soldado en una misión y cada paso era deliberado. Fui directamente al baño del aeropuerto, pero no para refrescarme. Necesitaba ver mi propia cara.
Me paré frente al espejo brillantemente iluminado y me miré larga y detenidamente. La mujer que me devolvía la mirada estaba pálida, sus ojos sombreados por el agotamiento y un dolor tan profundo que parecía antiguo. Pero había algo más allí también. Una dureza inquebrantable en mi mandíbula que nunca antes había visto. Este no era el rostro de una víctima. Este era el rostro de un ajuste de cuentas. Llamé a un taxi y el alegre «¿A dónde, señora?» del conductor pareció venir de otro universo. No le di mi dirección. Primera parada, dije. Mi voz plana. Es una dirección en las afueras. Le di la dirección de Carmen y Antonio. Su encantadora casa colonial parecía cálida y acogedora bajo el sol de la mañana tardía. La puerta se abrió de golpe antes de que tuviera la oportunidad de tocar el timbre, como si Carmen hubiera estado esperando justo detrás. «¡Elena!», exclamó, su rostro iluminándose en una sonrisa radiante. Me atrajo en un abrazo fuerte y feroz que olía a canela, a hogar y a amor incondicional. «Oh, qué alegría verte, cariño. Pero pareces agotada, pobrecita. Entra, entra». Antonio está preparando el coche. Antonio apareció detrás de ella, sus amables ojos, del mismo tono azul penetrante que los de su hijo, arrugándose en las comisuras en una cálida sonrisa. «Ahí está nuestra chica», dijo, envolviéndome en un abrazo que se sintió como un escudo protector. ¿Lista para sorprender a ese hijo vago mío? Lleva días deprimido. Dice que la casa está demasiado silenciosa sin ti. Me senté en su cocina bañada por el sol durante 15 minutos, sorbiendo una taza de té caliente que Carmen insistió en que tomara. Sentí una punzada aguda y punzante de culpa. Estas personas maravillosas y amorosas estaban burbujeando de emoción por una feliz sorpresa. Estaban a punto de que les arrancaran el corazón y lo pisotearan, todo por culpa del hombre que habían criado y amado. Y yo era quien los conducía al matadero. Pero no había otra manera. Tenían que verlo. Merecían saber la verdad cruda y fea. Después de salir de su casa, conduje mi coche de alquiler a casa de mis propios padres. La sensación al entrar en su camino de entrada fue completamente diferente. No había calidez aquí, solo una sensación de pesada obligación y la familiar tensión de bajo grado que siempre hervía justo debajo de la superficie de nuestra vida familiar. Mi madre, Isabel, abrió la puerta, con expresión impaciente. «Elena, ya estás aquí». No fue un saludo cálido, sino una simple constatación. «Francisco», llamó por encima del hombro sin apartar los ojos de mí. «Elena está aquí. Tenemos que irnos ya si queremos llegar a tiempo». Mi padre Francisco apareció en el pasillo. Era un hombre tranquilo y apacible que hacía mucho tiempo había aprendido que era más fácil retirarse a un segundo plano que enfrentarse a la formidable personalidad de mi madre. Me dio un abrazo vacilante y algo torpe. «Qué bien tenerte en casa, hija», murmuró en mi pelo. «Bueno, ¿y qué es todo esto?», exigió mi madre mientras caminábamos hacia mi coche, su bolso agarrado en la mano como un arma. «¿Una comida sorpresa? Es todo muy dramático por tu parte, Elena». «Solo quería hacer algo agradable para todos», dije, con la voz tensa. Mis manos apretaban el volante. «Bueno, ¿nos encontramos con Clara allí?», preguntó. Su atención, como siempre, se desvió inmediatamente hacia su hija favorita. Intenté llamarla al móvil otra vez esta mañana, pero saltó directamente al buzón de voz. Probablemente esté durmiendo hasta tarde. Ya sabes cómo necesita su sueño reparador. La mención casual del teléfono de Clara envió una sacudida de agua helada por mis venas. «No lo sé, mamá», dije saliendo de su entrada. La mentira se estaba volviendo más fácil de contar, lo cual me asustó un poco. Supongo que será una sorpresa. El trayecto desde su casa hasta la mía fue uno de los viajes más largos y angustiosos de mi vida. Carmen y Antonio se sentaron en el asiento trasero con mi padre, manteniendo una conversación agradable y educada sobre el tiempo y las rosas premiadas de Carmen. Mi madre se sentó en el asiento del copiloto a mi lado, una presencia silenciosa y crítica. Podía sentir sus ojos sobre mí, su ceño fruncido en un pequeño gesto de desaprobación. Era como si pudiera sentir la tormenta que se gestaba justo debajo de mi fachada de calma, pero no pudiera comprender su origen. No tenía ni la más remota idea de que estaba siendo conducida en primera fila a la implosión de su propia familia. Y mientras dábamos la última vuelta para entrar en mi calle, una parte fría, oscura y vengativa de mí no podía esperar a que lo viera. El trayecto de 8 kilómetros desde la casa de mis padres hasta la mía se sintió como cruzar un desierto árido y hostil. El aire dentro del coche era denso y sofocante. Un extraño cóctel de alegría forzada y tensión latente. Desde el asiento trasero, la charla ligera y feliz de Carmen sobre su club de jardinería era una banda sonora surrealista para la tormenta que se desataba dentro de mí. Antonio y mi padre murmuraban respuestas educadas, pero sus contribuciones eran esporádicas.
Eran buenos hombres atrapados en una situación social que no entendían, simplemente tratando de ser agradables. El verdadero peso en el coche estaba en el asiento del copiloto a mi lado. Mi madre, Isabel, se había quedado completamente en silencio. No miraba el paisaje ni su teléfono. Simplemente miraba al frente, con los labios apretados en una línea fina y desaprobadora. Podía sentir su desaprobación irradiando de ella en oleadas. ¿Desaprobación de qué? ¿De mi espontaneidad? ¿De mi plan dramático? ¿O era algo más profundo? ¿Sentía ella en algún nivel subconsciente que esto era sobre Clara? ¿Que su perfecta y preciosa hija estaba en el centro de la tormenta a la que nos estaba conduciendo a todos? Agarré el volante, mis nudillos blancos como el hueso. Mi respiración era superficial. Cada instinto que tenía me gritaba que diera la vuelta, que abortara la misión, que simplemente me fuera a casa, me enfrentara a Javier a solas y lidiara con las consecuencias en privado. Pero, ¿qué conseguiría con eso? Sería mi palabra contra la de él y la de Clara. Se aliarían, mentirían, manipularían. Y mi madre sería su cómplice dispuesta, pintándome como la esposa histérica y celosa. Podía ver toda la narrativa desarrollándose en mi cabeza. Pobre Clara. Solo estaba consolando a Javier porque se sentía muy solo. Elena siempre está tan ocupada con su carrera. Ya sabes, malinterpretó la situación. No, eso no iba a pasar. La verdad, en toda su gloria fea y desnuda, necesitaba una audiencia. Necesitaba testigos que no pudieran ser manipulados con luz de gas. La traición no era solo un asunto privado entre marido y mujer. La habían convertido en un asunto familiar en el momento en que metieron a mi propia hermana en mi cama. Y así, la familia presenciaría el ajuste de cuentas. Vi nuestra casa al final de la calle sin salida. Las alegres contraventanas azules que mi padre nos había ayudado a instalar. El magnífico roble en el jardín delantero que Javier y yo habíamos plantado juntos en nuestro primer aniversario. Un pequeño arbolito entonces, ahora un imponente símbolo de... ¿Qué? ¿10 años de mentiras? La casa parecía una foto de una revista de decoración. Una cajita perfecta que prometía una vida perfecta. Mi vida. La vida que era una mentira. La vida que estaba a punto de detonar desde dentro. Aparqué en la entrada, justo detrás del sedán negro de Javier. Su coche estaba aquí. Por supuesto que lo estaba. ¿Dónde más iba a estar un miércoles por la mañana? Apagué el motor y el repentino silencio fue ensordecedor. De acuerdo, todos, dije, y mi voz sonó extraña y hueca en el espacio confinado del coche. Era la voz de un guía turístico llevando a un grupo a una casa encantada. Recordad, tenemos que estar absolutamente en silencio. Quiero grabar su reacción. Sostuve mi teléfono, mi pulgar flotando sobre el icono de la aplicación de video. ¿Era una mentira? ¿Una pieza necesaria de puesta en escena? Era la excusa que necesitaba para tener el teléfono listo. Todos asintieron, sus rostros una mezcla de anticipación y confusión. Les eché un último vistazo. Carmen y Antonio, radiantes de amor por el hijo que estaba a punto de romperles el corazón. Mi padre, con aspecto vagamente incómodo, pero siguiéndome la corriente. Mi madre, su expresión una máscara de impaciencia, como si todo esto fuera una frívola pérdida de su tiempo. Ninguno de ellos tenía ni idea de que estaban a segundos de que su mundo se pusiera completamente patas arriba. Salí del coche. Mis piernas se sentían extrañamente inestables, como si no me pertenecieran del todo. Caminé hacia la puerta principal. La llave se sentía fría y pesada en mi mano temblorosa. La deslicé en la cerradura. Giró con un clic suave y familiar. El sonido de una llave abriendo una tumba. Tomé una última respiración profunda y temblorosa, y empujé la puerta. La casa estaba en silencio, un silencio profundo y antinatural que se sentía mal para la mitad de un día de semana. El aire estaba quieto y cargado. Lo primero que vi, la primera pista que confirmó mis temores más oscuros, fue un abrigo de mujer. Era una elegante gabardina de color camel, del tipo que Clara codiciaba. Nunca la había visto antes, pero gritaba su estilo. Estaba arrojada descuidadamente sobre el respaldo del sillón antiguo de nuestra entrada, el que mi abuela me había dejado en su testamento. Una pieza de la historia de mi familia, ahora profanada. Oh, dijo Carmen suavemente detrás de mí, su feliz sonrisa finalmente vacilando mientras asimilaba la escena. ¿Tiene visita? Antes de que pudiera formular una respuesta, los agudos ojos de mi madre se clavaron en el suelo, junto a la base de las escaleras. Vaya, mira eso, dijo. Y había una nota extraña e indescifrable en su voz. No era sorpresa, era reconocimiento. Esos son los zapatos de Clara. Se los compré el mes pasado por su cumpleaños. Tirados en el pulido suelo de madera, quitados con el tipo de prisa que sugería urgencia, había un par de zapatos de tacón de aguja rojos y brillantísimos, la firma de Clara.
una oleada de náuseas calientes y acres me invadió. El abrigo, los zapatos. Las pruebas se acumulaban pieza por pieza condenatoria antes de que hubiéramos dado 5 pasos dentro de mi casa. Mi padre y Antonio intercambiaron una mirada confusa y profundamente incómoda. Los últimos vestigios de un ambiente festivo se habían evaporado por completo, reemplazados por un silencio espeso y ansioso que era casi tan fuerte como un grito. Todos me miraban ahora, con los ojos muy abiertos con preguntas tácitas. Mantuve mi rostro como una máscara en blanco. No ofrecí ninguna explicación, ninguna tranquilidad, simplemente levanté lentamente un solo dedo hacia mis labios, indicándoles que permanecieran en absoluto silencio. Luego señalé hacia arriba, hacia las escaleras, y en ese preciso momento, lo oímos. Comenzó como un bajo murmullo de voces desde el segundo piso, desde la dirección del dormitorio principal. Luego, el sonido que quedaría grabado en mi memoria por el resto de mi vida, la risita ligera y despreocupada de una mujer. Era un sonido que conocía desde que era un bebé, la risita de mi hermana, y fue seguida un segundo después por la risa más profunda y retumbante de Javier en respuesta. El sonido íntimo y feliz resonó en la casa silenciosa y tensa. Era un sonido de secretos compartidos, de bromas privadas, de amantes completamente a gusto en su santuario, mi santuario. La mano de Carmen voló a su boca, sus ojos se abrieron con un horror creciente y nauseabundo. El amable rostro de Antonio se endureció en una máscara de piedra. Miró de los zapatos rojos en el suelo a la escalera y luego su mirada se clavó en la mía. La pregunta en sus ojos era una súplica desesperada y silenciosa. «Por favor, Elena, dime que esto no es lo que creo que es». Encontré su mirada sin pestañear. Le di un asentimiento lento, deliberado y desgarrador. «Es exactamente lo que crees que es». Su rostro se descompuso y atrajo a su esposa llorosa a sus brazos. Mi madre Isabel se quedó allí congelada. Su rostro era un lienzo de total confusión, una extraña negativa a conectar los puntos. Miró los zapatos, escuchó la risa de arriba, y luego me miró a mí, su expresión todavía desconcertante e infuriantemente en blanco. No había horror allí. Aún no. Solo una extraña e inquietante negación. Me aparté de ellos y empecé a subir las escaleras. Sentía los pies como pesas de plomo. Me moví lentamente, deliberadamente, mi mano deslizándose por la madera fría de la barandilla. Podía sentir su presencia detrás de mí, una procesión reacia y horrorizada siguiéndome para presenciar la ejecución de mi matrimonio. Cada escalón crujía suavemente bajo nuestro peso combinado, el sonido antinaturalmente fuerte en la casa silenciosa. Con cada paso, los sonidos del dormitorio principal se hacían más claros. No solo estaban hablando, se estaban riendo, relajados, felices. Estaban felices en mi casa, en mi dormitorio, en mi cama. Llegamos a lo alto de las escaleras. El rellano estaba oscuro. La única luz provenía de la rendija de espacio bajo la puerta del dormitorio principal al final del pasillo. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y desde detrás de ella podía oír la voz de Clara, ahora clara como el agua. «Oh, para allá», decía en un tono juguetón y coqueto. «Eres terrible». Y la voz de Javier, la voz de mi marido, respondió, «Te encanta». Nos quedamos allí durante un momento largo y agónico en el oscuro pasillo de arriba, un tableau vivant silencioso y horrorizado. La conversación juguetona e íntima desde detrás de la puerta del dormitorio continuó. Cada palabra una puñalada distinta en mi corazón. Estaban completamente ajenos, envueltos en su sórdida burbuja de traición. Carmen lloraba en silencio ahora. Su cuerpo temblaba con sollozos reprimidos mientras enterraba su rostro en el hombro de Antonio. Antonio la sostenía con fuerza, su propio rostro una máscara de furia fría e implacable. Mi padre parecía pálido y enfermo, sus ojos fijos en esa puerta parcialmente abierta como si fuera un portal al infierno mismo. Y mi madre, ella simplemente miraba, su rostro todavía un paisaje extraño e indescifrable de confusión y negación. Era como si su cerebro simplemente se negara a procesar la evidencia de sus sentidos. Los miré a cada uno de ellos, mi mirada deteniéndose por un momento en mis suegros, luego en mi padre. Les estaba dando una última oportunidad para dar marcha atrás, para ahorrarse la visión de lo que sabía, con certeza nauseabunda, que estaba detrás de esa puerta. Pero no se movieron. Su lealtad, su amor por mí los mantuvo allí. Estaban en esto conmigo ahora, hasta el amargo final. Respiré hondo. El aire en el pasillo se sentía delgado y afilado en mis pulmones. Caminé los últimos pasos por el pasillo, mis pisadas antinaturalmente ruidosas en el suelo de madera. Llegué a la puerta. No llamé, no dudé. Levanté la mano, la coloqué plana contra la madera fría y lisa y empujé con fuerza.
La puerta se abrió hacia adentro con un golpe sordo, estrellándose contra la pared interior. El ruido repentino los hizo saltar a ambos. La escena que reveló quedará grabada para siempre en mi memoria. Una instantánea horrible e inolvidable de la mayor traición de mi vida. La habitación era un desastre. Había ropa tirada por el suelo. La camisa de Javier, el vestido ligero de Clara. 2 copas de vino vacías estaban en mi mesita de noche, junto a la foto de nuestra boda. Las cortinas estaban echadas, sumiendo la habitación en una luz tenue y sórdida de la tarde. Y allí, en medio de nuestra cama, mi cama, la cama donde dormía, soñaba y amaba, estaban mi marido y mi hermana. Estaban enredados juntos bajo las sábanas, apoyados contra las almohadas, con un portátil abierto frente a ellos. Estaban desnudos. Sus hombros desnudos se tocaban. El largo pelo rubio de Clara era un halo desordenado alrededor de su cabeza. Por un solo latido de corazón prolongado, el mundo dejó de moverse. El único sonido era el frenético y aterrorizado latido de la sangre en mis oídos. Entonces Clara levantó la vista de la pantalla del portátil. Su sonrisa juguetona se congeló y luego se desvaneció. Sus ojos se abrieron de puro terror animal al vernos de pie en la puerta. Yo, su madre llorando, su padre atronador, mis padres en estado de shock. El color se le fue de la cara, dejando una máscara pastosa y aterrorizada. Dejó escapar un pequeño grito ahogado, e instintivamente intentó subir el edredón blanco para cubrirse el pecho desnudo. Javier se giró, molesto por la interrupción, siguiendo su mirada aterrorizada. Cuando vio a la multitud reunida en la puerta de su dormitorio, se quedó boquiabierto. Su rostro se transformó de una relajada satisfacción a un pánico absoluto con la mandíbula desencajada. Parecía como si le hubiera caído un rayo. Elena susurró, su voz un murmullo ronco e incrédulo. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Se supone que estabas en Madrid hasta el jueves. La pura e inmitigada estupidez de su pregunta, el absoluto descaro de que se centrara en mis planes de viaje frente a este apocalipsis, fue lo que finalmente rompió el hechizo horrorizado. Un sonido escapó de mis labios. No fue una palabra, no fue un sollozo, fue una risa seca, quebradiza y sin humor que sonó como seda rasgándose. Claramente, dije, y mi voz era tan fría y afilada como un fragmento de hielo. Volví antes. La habitación, que se había congelado en un estado de shock, estalló en una caótica sinfonía de vergüenza y furia. Carmen dejó escapar un sollozo ahogado que era mitad jadeo, mitad lamento, enterrando su rostro más profundamente en el hombro de Antonio. Mi padre, Francisco, retrocedió físicamente un paso, una mano volando a su pecho como si le hubieran disparado. Javier y Clara se revolvieron en la cama, un patético y frenético enredo de miembros y sábanas blancas, tratando desesperadamente de cubrir su desnudez. Era una danza torpe e indigna de vergüenza. «Mamá». «Papá», balbuceó Javier, sus ojos saltando salvajemente entre sus padres, su rostro una grotesca máscara de pánico e incredulidad. «Esto no es. Os juro que esto no es lo que parece. ¿Puedo explicarlo?» «¿Explicar?» La voz de Antonio era un retumbar bajo y peligroso que parecía hacer temblar los cimientos. Dio un paso amenazador hacia la habitación, su gran figura llenando el umbral. ¿Explicar qué, Javier? ¿Que te estás acostando con la hermana de tu mujer en la cama de tu mujer? No hay explicación para esto. Solo hay suciedad. Clara, siempre la reina del drama, empezó a llorar. Pero no eran lágrimas silenciosas y arrepentidas. Eran los grandes sollozos teatrales que había perfeccionado desde la infancia, del tipo diseñado para provocar simpatía y desviar la culpa. Elena, lo siento tanto, tanto, gimió, agarrando la sábana contra su pecho como una heroína trágica. No queríamos que esto pasara. Luchamos contra ello durante tanto tiempo. Simplemente pasó. ¿Simplemente pasó? Repetí, mi voz goteando un veneno que no sabía que poseía. ¿En serio, Clara? ¿Simplemente pasó cuando te quitaste el vestido? ¿Simplemente pasó cuando te metiste en mi cama? ¿Durante cuánto tiempo ha estado esto simplemente pasando a mis espaldas? Ella solo lloró más fuerte, negándose a mirarme a los ojos, escondiéndose detrás de su cortina de pelo rubio. Pero el verdadero golpe, la herida que resultaría ser la más profunda y séptica de todas, no vino de mi marido infiel ni de mi hermana traidora. Vino de mi propia madre. Isabel finalmente se movió. Pasó a mi lado, su movimiento rígido y espasmódico, y entró en el dormitorio. Pero no me miró a mí. No miró a Javier. Caminó hacia el lado de la cama donde su hija menor lloraba y la miró. Y entonces giró la cabeza y me clavó una mirada de pura e inalterada furia.
Elena dijo, su voz afilada y acusadora. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has montado este espectáculo tan horrible? Las palabras no tenían sentido. La miré, estupefacta, mi mente negándose a procesar lo que acababa de oír. ¿Qué? Mamá, ¿has oído lo que acabas de decir? ¿Que yo he montado esto? Míralos. Ellos hicieron esto. Podrías haber manejado esto en privado, siseó, sus ojos ardiendo con un extraño fuego protector. Pero era un fuego que ardía por la hija equivocada. Podrías haber sido una adulta al respecto, pero no. Tuviste que arrastrarnos a todos aquí. ¿Sabías lo sensible que es tu hermana? ¿Tenías que humillarla así delante de todo el mundo? Esto es simplemente cruel, Elena. Absolutamente cruel. El mundo se inclinó sobre su eje y giró hacia la negrura. Mi marido me había traicionado. Mi hermana me había traicionado. Y ahora, en el momento más doloroso y devastador de mi vida, mi propia madre estaba de pie entre los escombros, señalando con el dedo no a los perpetradores, sino a mí. Se me culpaba por descubrir la verdad, por exponer su secreto repugnante e imperdonable. Fue en ese momento que algo dentro de mí, una cosa frágil y esperanzada que había sobrevivido a 32 años de abandono y críticas, finalmente se hizo añicos para siempre. La parte de mí que había pasado toda una vida buscando desesperadamente su aprobación, que había anhelado una sola migaja de su amor incondicional, simplemente murió. Se marchitó y se convirtió en polvo. Carmen, bendita sea. Levantó su rostro surcado de lágrimas del hombro de su marido. ¿Estás loca, Isabel? Sollozó, su voz espesa de incredulidad y asco. ¿Has perdido la cabeza? Tu hija acaba de encontrar a su marido en la cama con tu otra hija, ¿y a ti te preocupa la humillación? Elena es la víctima aquí. Tu hijo. Escupió la palabra a Javier, su voz llena de veneno, y tu hija son personas despreciables y moralmente corruptas. Antonio señaló con un dedo tembloroso y autoritario a Javier. Vestíos, los dos. Y luego, Javier, lárgate de esta casa. No me hables. No me mires. En lo que a mí respecta, ya no tengo un hijo. Las palabras de mi madre resonaban en el sofocante silencio de la habitación, rebotando en las paredes y alojándose como metralla en mi corazón. ¿Sabías lo sensible que es tu hermana? Sensible. Esa única palabra fue la chispa. Fue la cerilla encendida arrojada al charco de gasolina que se había estado acumulando dentro de mí durante toda mi vida. Todos los años de ser apartada, de ser la fiable, la sensata, mientras Clara era la especial, la artística. Todos los desprecios casuales a mis logros, los elogios aduladores a cada uno de sus caprichos. Todas las navidades, los cumpleaños, las cenas familiares en las que me sentía como un fantasma en mi propia mesa. Todo volvió de golpe. Una marea de resentimiento y dolor tan inmensa que finalmente, rompió la superficie. Me volví hacia mi madre, y la voz que salió de mí fue un sonido crudo y gutural que no reconocí como propio. Era el sonido de un animal herido. ¿Sensible?, grité, la palabra arrancándose de mi garganta cruda y desgarrada. ¿Quieres hablar de ser sensible? Durante 32 años, te he escuchado alabarla por respirar mientras me criticabas por mis logros. Me pagué la carrera y mis préstamos estudiantiles mientras tú y papá agotabais vuestros ahorros para financiar su viaje artístico a ninguna parte. Me mordí la lengua cada vez que comparabas mi trabajo estable con su espíritu libre, cada vez que me hiciste sentir que no era suficiente, que era una decepción porque no era ella. Todo mi cuerpo temblaba con una rabia tan pura y candente que era purificadora. Señalaba con un dedo tembloroso a Clara, que ahora se encogía detrás de Javier, la viva imagen del victimismo patético. Y esto es lo que hace. Esta es tu preciosa, sensible y especial niñita. Se cuela en mi casa, duerme en mi cama con mi marido, el hombre con el que he construido una vida. Y tienes la absoluta audacia de quedarte ahí y defenderla, de culparme a mí. Di un paso hacia mi madre, que de hecho se estremeció y retrocedió. ¿Alguna vez me has visto, mamá? Sollocé, las palabras saliendo a borbotones. ¿Alguna vez, por un solo segundo, me has mirado y has estado orgullosa de mí? ¿O soy solo el personaje secundario en el show de Clara? Incluso ahora, incluso en este momento increíble y demoledor, soy la villana de tu historia porque me atreví a descorrer el telón de su comportamiento asqueroso. Lágrimas calientes y furiosas corrían por mi rostro, pero no me importaba. Se acabó, exclamé ahogada, las palabras sabiendo a libertad y ceniza. Estoy tan harta. Mi mirada recorrió la habitación deteniéndose en Javier, luego en Clara, luego en mis propios padres. Mi voz bajó a una orden baja, temblorosa y absolutamente final. Fuera. Se quedaron mirándome, congelados. He dicho, repetí, mi voz elevándose a un rugido en toda regla que provenía de las profundidades de mi alma. Fuera de mi casa. Javier, Clara y vosotros también.
Miré directamente a mis padres atónitos. Fuera, ahora. Francisco, mi padre, parecía completamente destrozado. Era una víctima en una guerra que nunca entendió. Simplemente se dio la vuelta, con los hombros caídos, y salió de la habitación sin decir una sola palabra. Javier y Clara finalmente se pusieron en acción, agarrando su ropa del suelo, sus movimientos torpes por el pánico y la vergüenza. Mi madre se mantuvo firme por un segundo, su boca abriéndose como para discutir, para lanzar una última defensa de su hija favorita. «No te atrevas», advertí, mi voz bajando a un silencio mortal que era más amenazador que cualquier grito. «No me digas ni una palabra más». Su boca se cerró de golpe. Me miró, su rostro una extraña mezcla de ira y conmoción, y luego giró sobre sus talones y siguió a mi padre fuera de la habitación. Javier, ahora vestido apresuradamente, no me miraba. Agarró sus llaves y su cartera de la cómoda y prácticamente salió corriendo de la habitación. Clara, agarrando su vestido contra el pecho, se escabulló detrás de él como una rata asustada. Los seguí escaleras abajo. Me paré en la puerta principal y los vi amontonarse en el coche de mis padres. Observé hasta que el coche salió marcha atrás de mi entrada y desapareció por la calle. La puerta principal se cerró de golpe, el sonido resonando por la casa repentinamente vacía como un disparo. El final definitivo de la vida que una vez conocí. Y luego silencio. Las únicas personas que quedaban en la casa éramos yo, Carmen y Antonio, de pie juntos en medio de los escombros emocionales. El aire estaba espeso de dolor, traición y una pena tácita y profunda. Simplemente me quedé allí, mi cuerpo temblando, la adrenalina que había alimentado mi rabia drenándose lentamente, dejando atrás un vasto, vacío y desolado páramo donde solía estar mi corazón. Sira, si sigues escuchando, si me has seguido hasta este lugar oscuro, silencioso y roto, por favor, hazme un favor. Dale a me gusta a este video y comenta con el número 1 abajo. Me haces saber que estás ahí, que eres una persona maravillosa que está recorriendo este camino conmigo. Tu apoyo es una pequeña luz en una habitación muy oscura, y significa más para mí de lo que nunca sabrás. Por favor, solo comenta con el número 1 para que sepa que estás aquí. Y ahora, déjame contarte lo que pasó después. El silencio que siguió al portazo fue el sonido más fuerte que había oído en mi vida. No era la ausencia de ruido. Era una presencia. Un vacío pesado y resonante lleno de todo lo que se acababa de decir, todo lo que se acababa de destruir. Me sentí vaciada, como si alguien me hubiera metido la mano dentro y me hubiera sacado todos los órganos vitales, dejando un caparazón vacío y dolorido. Me tropecé hasta el sillón del salón, no el de la entrada que había sido profanado por el abrigo de Clara, y me hundí en él. Me abracé a mí misma y me quedé mirando la pared de enfrente, a una foto enmarcada de Javier y yo el día de nuestra boda. Parecíamos tan jóvenes, tan felices, tan absolutamente ignorantes. No podía llorar. Creo que estaba más allá de las lágrimas, en un lugar de puro y helado shock. Carmen fue la primera en moverse. Parecía flotar por la habitación, su propio rostro surcado de lágrimas, su expresión de profundo dolor. Se arrodilló en el suelo frente a mi silla. No dijo nada. No ofreció tópicos vacíos ni me dijo que todo estaría bien. Simplemente tomó mis 2 manos frías y temblorosas entre las suyas. Sus manos eran cálidas y firmes, un pequeño punto de contacto humano en un mundo que se había vuelto completamente frío. La sostuvo, frotando pequeños círculos en mis nudillos con sus pulgares hasta que el temblor violento e incontrolable de mi cuerpo comenzó a remitir, convirtiéndose en un temblor bajo y constante. Antonio, un hombre al que solo había visto como un gigante amable con una risa fácil, irradiaba una furia silenciosa y aterradora. Se paró en medio del salón, sus grandes manos apretadas en puños a los lados, miró hacia las escaleras, hacia el dormitorio, y su mandíbula estaba tensa con una rabia que era aún más aterradora por su silencio. Luego se giró, su movimiento rígido y decidido. «Bien», dijo, su voz áspera y grave. «Lo primero es lo primero». Volvió a subir las escaleras. Le oí moverse en el dormitorio. Unos minutos más tarde, bajó, sus brazos cargados con una enorme y desordenada bola de tela. Era todo lo de mi cama. Las sábanas, el edredón, las almohadas, todo lo que Javier y Clara habían tocado. Lo llevaba con una expresión de absoluto asco, manteniéndolo alejado de su cuerpo como si fuera un residuo radiactivo. «Vamos a quemar esto», dijo, su voz plana y final. «Vamos a sacar toda esta suciedad de tu casa ahora mismo». Y eso fue lo que hicimos. En una hora extraña, surrealista y profundamente catártica, los 3 trabajamos en casi silencio. Antonio llevó el bulto de ropa de cama profanada al brasero de metal del jardín que normalmente usábamos para las hogueras de verano.
Lo roció con líquido de encendedor y sin ceremonia dejó caer una cerilla sobre él. Las llamas cobraron vida con un silbido, consumiendo los símbolos de mi traición en una columna de humo negro y grasiento. Mientras el fuego ardía fuera, Carmen fue al armario de la ropa blanca y volvió con un juego de sábanas limpias y frescas, las perfumadas con lavanda que reservaba para el cuarto de invitados. Desnudó el colchón. Luego, juntas, las dos rehicimos mi cama. El simple acto doméstico fue a la vez agonizante y profundamente sanador. Alisamos las sábanas, metimos las esquinas y ahuecamos las nuevas almohadas. Los estábamos borrando. Estábamos reclamando mi espacio, una pequeña y deliberada acción a la vez. Mientras yo recorría la casa, recogiendo las pocas cosas que Clara había dejado atrás. Sus zapatos rojos, su abrigo, un pintalabios caro del tocador del baño, Carmen bajó y empezó a hacer una cafetera nueva. El olor rico, familiar y reconfortante comenzó a llenar la casa. Un pequeño acto de normalidad que empujaba contra la atmósfera sórdida y fea que habían dejado atrás. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, los tres, sorbiendo café solo caliente de tazas que se sentían demasiado pesadas en nuestras manos. El silencio ya no era resonante. Ahora era más suave, un espacio compartido de dolor. Elena, dijo finalmente Antonio, su voz profunda y espesa por una emoción que luchaba por controlar. Lo siento muchísimo. No sé qué decir. Miro lo que hizo y él es. No es el hombre que criamos. No sé quién es esa persona. No es vuestra culpa. Susurré, las palabras arañando mi garganta en carne viva. Nada de esto es vuestra culpa. Vosotros, Carmen y tú, habéis sido más una familia real para mí de lo que la mía lo ha sido nunca. Carmen extendió la mano sobre la mesa, su mano cubriendo la mía. Su tacto era firme, me anclaba. Somos tu familia, Elena, dijo con fiereza, sus ojos clavados en los míos, exigiendo que la creyera. Eso no cambia. ¿Me oyes? Nada de lo que ha pasado hoy cambia eso. Si acaso, lo hace más fuerte. En las horas que siguieron, se convirtieron en mi escudo, mis defensores, mi familia. No se apartaron de mi lado. Me ayudaron a llamar a un cerrajero 24 horas para cambiar todas las cerraduras de la casa inmediatamente. Se sentaron conmigo, una presencia silenciosa y de apoyo, mientras hacía la llamada telefónica más difícil de mi vida, a una abogada de divorcios muy recomendada, cuyo número Antonio había encontrado en Internet. Pidieron pizza cuando Carmen se dio cuenta, alrededor de las 7 de la tarde, de que ninguno de nosotros había comido en todo el día. Cuando finalmente se prepararon para irse, tarde esa noche, mucho después de que hubiera caído la oscuridad, Carmen me abrazó con fuerza en la puerta. Llámanos para lo que sea, ordenó suavemente. Lo digo en serio. Si te despiertas a las 2 a.m. o a las 4 a.m. y no soportas estar sola, nos llamas. Estaremos aquí en 20 minutos. No estás sola en esto. Esa noche, dormí en el cuarto de invitados. No pude obligarme a dormir en mi propia cama, ni siquiera con las sábanas limpias con olor a lavanda. Me quedé despierta durante horas, mirando la oscuridad, los horribles acontecimientos del día, repitiéndose en un bucle implacable y de alta definición en mi mente. La traición era un dolor físico, un dolor profundo y persistente que comenzaba en mi pecho y se irradiaba por todo mi cuerpo. Pero debajo del peso aplastante del dolor, algo más comenzaba a crecer, una semilla pequeña, fría y dura de resolución. Habían intentado destruirme, habían intentado romperme, no se lo permitiría. Los días que siguieron fueron un borrón surrealista y agotador de tareas administrativas y un profundo agotamiento emocional. El mundo fuera de mi puerta principal recién asegurada seguía moviéndose, pero mi propia vida se había detenido en seco. Pedí una baja de emergencia en el trabajo, incapaz siquiera de contemplar enfrentarme a mis colegas o fingir que mi vida no acababa de implosionar. Mi primera reunión con mi abogada de divorcios, una mujer aguda, impecablemente vestida y sin rodeos llamada Sra. Romero, fue a la vez un alivio y una dura dosis de realidad. Me senté en su despacho estéril y moderno y le conté toda la historia. Mi voz plana y desprovista de emoción, solo recitaba hechos. Escuchó atentamente, su expresión indescifrable, tomando notas ocasionalmente en un bloc de notas legal. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y me miró, sus ojos suavizándose por primera vez. Elena, dijo, su voz firme pero amable. Primero, siento profundamente que estés pasando por esto. Lo que has descrito es una profunda doble traición. Segundo, hiciste absolutamente lo correcto al asegurar testigos. Hace que el aspecto de la culpa en esto sea mucho más claro. Explicó que el acuerdo prematrimonial que Javier y yo habíamos firmado años atrás era sólido,
pero su flagrante infidelidad, especialmente con un miembro de la familia, nos daba una ventaja significativa. Me aseguró que el proceso debería ser relativamente sencillo. Fue todo menos eso. 2 días después de que presentara la demanda, comenzó el contraataque. Javier, aparentemente asesorado por mi madre y mi hermana, contrató a un abogado notoriamente agresivo conocido por sus tácticas de tierra quemada. La primera carta llegó por mensajero. Era una obra maestra de luz de gas legal. Afirmaba que Javier tenía derecho a la mitad de todo, incluida la casa. Argumentaba que la entrada, que provenía de una sustanciosa herencia que recibí de mi querida abuela, debería considerarse un regalo marital y, por lo tanto, sujeta a división. La carta continuaba afirmando que mi comportamiento errático e histérico al montar una confrontación pública era prueba de mi inestabilidad emocional y que Javier había estado sufriendo en un matrimonio solitario durante años. Estaban tratando de pintarme como la villana, la esposa loca que llevó a su pobre y desatendido marido a los brazos de otra mujer. Sin embargo, los cortes más profundos y dolorosos no vinieron de los abogados, sino de mi propia familia. Mi madre, al haber sido bloqueada, empezó a enviarme correos electrónicos, largas y divagantes diatribas que oscilaban salvajemente entre la súplica y el chantaje emocional descarado. Estás destrozando a esta familia, Elena. Clara está completamente destrozada. No puede comer, no puede dormir. Podría perder su trabajo por el estrés. Tienes que encontrar en tu corazón el perdón. Fue un error. La gente comete errores. ¿Un error? Le pregunté durante una llamada telefónica particularmente horrible después de que lograra contactarme usando el teléfono de mi padre. Mi voz era peligrosamente tranquila. Un error es olvidarse de comprar leche en el supermercado. Un error es tomar una salida equivocada en la autopista. Mentir sistemáticamente y acostarse con el marido de tu hermana durante Dios sabe cuánto tiempo no es un error, mamá. Es una serie de decisiones deliberadas y egoístas. Estás siendo tan fría, tan implacable, sollozó por teléfono. ¿Qué pasó con la chica dulce y de buen corazón que crié? Murió, dije mi voz plana. Murió el miércoles pasado en su dormitorio. Tú estabas allí. Y colgué. Bloqueé también el número de mi padre, un movimiento que me dolió pero que era necesario para mi supervivencia. Luego empezaron los mensajes de texto. Un aluvión de Clara. Eran párrafos largos y divagantes llenos de autocompasión y tonterías manipuladoras. No sabes lo que es estar siempre a tu sombra, Elena. Siempre eres la lista, la exitosa. Javier fue el único que realmente me vio, a la verdadera yo. Nunca quise hacerte daño. Te quiero. Era una clase magistral de desviación narcisista. En su historia, ella era la verdadera víctima, y yo la hermana mayor cruel y distante que lo tenía todo, y merecía que se lo quitaran. A través de toda esta toxicidad, Carmen y Antonio fueron mi sistema de apoyo inquebrantable. Eran mis generales en una guerra que nunca quise librar. Me ayudaron a clasificar años de papeleo financiero buscando los documentos que probaban el origen de la herencia para la entrada de la casa. Antonio, que tenía experiencia en finanzas, se sentó conmigo en la mesa de mi cocina durante horas, con sus gafas de leer en la punta de la nariz, revisando extractos bancarios y cuentas de inversión, asegurándose de que cada uno de mis bienes prematrimoniales estuviera protegido y contabilizado. Cuando el abogado de Javier intentó reclamar una parte de mis ganancias futuras de mi ascenso anticipado, Antonio le proporcionó a mi abogada años de mis evaluaciones de rendimiento y declaraciones de salario, demostrando metódicamente que el éxito de mi carrera era el resultado de mi propio trabajo duro, y no tenía nada que ver con ningún apoyo emocional de Javier. Una tarde, después de un día particularmente brutal de amenazas legales y correos electrónicos odiosos, Antonio se sentó en la mesa de mi cocina y me miró, sus amables ojos llenos de una profunda y dolorosa resolución. Elena dijo, su voz pesada, quiero que sepas esto. Si se llega a eso, si intentan llevar esto a un tribunal, tanto Carmen como yo subiremos al estrado. Pondremos nuestras manos en una Biblia y testificaremos contra nuestro propio hijo. Le diremos al juez exactamente lo que vimos y exactamente lo que dijo tu madre. Es nuestro hijo y lo queremos, pero lo que hizo estuvo mal, imperdonable. Y en esto, estamos contigo al 100%. La idea de que estas dos personas maravillosas y honorables tuvieran que testificar públicamente contra su propio hijo era desgarradora, pero su lealtad inquebrantable fue un bálsamo para mi alma destrozada y sangrante. Me estaban mostrando lo que realmente significaba la familia. Después de 6 largos, brutales y demoledoramente caros meses, el divorcio finalizó. Ante el testimonio innegable de sus propios padres y la documentación férrea de mi herencia, Javier y su tiburón de abogado finalmente se echaron atrás. El juez me otorgó la casa en su totalidad y protegió todos mis bienes prematrimoniales y ganancias futuras. Javier se fue solo con sus pertenencias personales, su coche y su mitad de nuestra modesta cuenta de ahorros conjunta.
No quería volver a verle a él ni a mi hermana mientras viviera. La batalla legal había terminado, pero sabía que la emocional apenas comenzaba. La casa, mi hermosa casa que tanto había luchado por conservar, ahora se sentía como un mausoleo. Ya no era un hogar. Era un monumento a un matrimonio muerto. Cada habitación, cada mueble, guardaba un recuerdo que ahora estaba contaminado, envenenado. El sillón donde Javier solía leer el periódico, el lugar en la cocina donde Clara y yo una vez nos reímos mientras horneábamos galletas de Navidad años atrás. Los fantasmas estaban por todas partes. No podía sanar allí. Así que tomé una decisión radical. Llamé a una agente inmobiliaria, una mujer recomendada por la SRA, Romero, y puse la casa en el mercado. En el pujante mercado inmobiliario, se vendió en menos de una semana por mucho más del precio de venta. De pie en la casa vacía y resonante el día de la firma, sentí una profunda sensación de liberación. Estaba cerrando la puerta a ese capítulo de mi vida, literal y figuradamente. Con las ganancias de la venta y la seguridad de mis propias finanzas, hice algo que nunca, jamás imaginé que haría. Entré en internet y compré un billete de ida a Italia. Hice 2 maletas grandes con ropa y libros. Puse el resto de mi vida en un trastero climatizado y me fui. No se lo dije a nadie excepto a Carmen y Antonio. Durante 3 meses gloriosos y sanadores, deambulé por Italia. Era completamente anónima, solo una turista más. Y era exactamente lo que necesitaba. Empecé en Roma, donde pasé los días perdiéndome por las calles antiguas, sentada en plazas bañadas por el sol, dibujando las magníficas fuentes en un cuaderno. Comía helado para almorzar y bebía vino tinto con la cena, sintiendo cómo la ansiedad fuertemente enroscada en mi pecho comenzaba a desenrollarse nudo a nudo. De Roma, tomé un tren a la costa y recorrí los impresionantes senderos de Cinque Terre. Caminaba kilómetros cada día. El aire salado del mar parecía limpiar mis pulmones de toda la toxicidad que había estado respirando durante meses. Me sentaba en un acantilado viendo cómo las olas turquesas rompían contra las rocas de abajo, y simplemente respiraba. Finalmente, terminé en un pequeño y tranquilo pueblo de la Toscana. Alquilé una pequeña habitación en una antigua casa de campo de piedra y me inscribí en una clase de cocina de una semana. La impartía una alegre y redonda abuela llamada la abuelita Sofía, que no hablaba ni una palabra de español. Nos comunicábamos a través de gestos, risas y el lenguaje universal de la comida. Me enseñó a hacer pasta desde cero, a amasar la masa con los talones de mis manos, a sentir cuándo estaba en su punto. En el calor de su cocina, cubierta de harina, sentí un destello de alegría por primera vez en lo que pareció una vida. Lenta y dolorosamente empecé a sentirme como yo misma de nuevo. O más bien, empecé a descubrir quién era, sin los títulos definitorios de esposa, hermana o hija. Era solo Elena, una mujer que amaba el arte, el mar y el sabor de la albahaca fresca. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que eso era suficiente. Una tarde, sentada en un café al aire libre en Florencia, disfrutando de un café solo, revisé mi correo electrónico por primera vez en semanas. Escondido entre el correo basura había un mensaje de mi padre. Era la primera comunicación directa que tenía con él desde aquel horrible día. El asunto era simplemente: lo siento. Mi mano tembló al abrirlo. El correo era corto, solo unas pocas frases. No ponía excusas por mi madre ni por Clara. No pedía mi perdón. Simplemente decía que lamentaba su silencio, su debilidad, por no haberme defendido cuando más lo necesitaba. Decía que había fracasado como padre y que viviría con ese arrepentimiento el resto de su vida. Dijo que esperaba que algún día volviera a encontrar la felicidad. Me quedé allí mirando mi teléfono mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Pero no eran lágrimas de ira o tristeza. Eran lágrimas de una liberación silenciosa y agridulce. Era una pequeña grieta de luz en una puerta que pensé que había sido sellada y cerrada para siempre. No respondí. No estaba lista para eso, pero tampoco borré el correo. Cuando finalmente regresé a España, no volví a mi antigua ciudad. Los fantasmas allí eran demasiado numerosos. Me mudé a una ciudad pequeña y encantadora a unas horas de distancia, un lugar conocido por su vibrante escena artística y sus hermosos parques. Me mudé a Salamanca. Era un lugar donde nadie conocía mi historia. Encontré un adosado encantador en una calle arbolada, uno con un pequeño jardín descuidado en la parte de atrás que podía ser mío. Y empecé de nuevo. Mi nueva vida era tranquila, y apreciaba la paz. Me trasladé a una oficina regional de mi empresa, aceptando el ascenso que me había ganado. Mis nuevos colegas fueron acogedores y lentamente comencé a construir un pequeño círculo de amigos. Pero mi verdadera familia, mi ancla, seguían siendo Carmen y Antonio. Venían a visitarme al menos una vez al mes. Su coche siempre cargado de comida casera y cosas para mi nueva casa.
Me ayudaron a elegir muebles. Me aconsejaron sobre qué flores plantar en mi jardín. Se sentaban conmigo en mi nuevo patio simplemente hablando durante horas. Eran mi constante, mi prueba de que el amor no requería un linaje de sangre compartido. Pero incluso con mi nueva vida, todavía había un pequeño y silencioso dolor en mi corazón, una parte de mí que se sentía inacabada. Incluso cuando estaba casada con Javier, siempre había sabido, en lo más profundo de mis huesos, que quería ser madre. Era un sueño del que habíamos hablado durante años, pero que Javier siempre había pospuesto, citando preocupaciones financieras o el momento de su carrera. Solo un año más, cariño, decía siempre. Esperemos a mi próximo bonus. Ahora, viviendo mi vida en mis propios términos, me di cuenta de algo profundo. No necesitaba un marido para tener una familia. Podía construir una yo misma. Comencé el largo, arduo y emocionalmente agotador proceso de adopción. El papeleo era una montaña. Los estudios del hogar eran invasivos. Las entrevistas eran inquisitivas. Era un proceso diseñado para poner a prueba los límites de la paciencia y la resolución de una. Hubo días en los que me sentía abrumada, días en los que dudé si tenía lo que se necesitaba, pero Carmen y Antonio fueron mis mayores animadores. Escribieron referencias de carácter brillantes y sentidas para mí. Vinieron para ayudarme a limpiar a fondo y a prueba de bebés mi casa para las visitas a domicilio. Celebraron cada pequeño hito, cada casilla marcada, como si fuera su propia victoria. Vas a ser la madre más maravillosa, Elena, me dijo Carmen, sus ojos brillando con absoluta certeza. Eso es un hecho. Un año completo después de presentar mi solicitud inicial, recibí la llamada que cambió mi vida para siempre. Una niña de 5 años llamada Sofía necesitaba un hogar permanente y amoroso. La trabajadora social me dijo que era tranquila, tímida y que había pasado por varios hogares de acogida durante la mayor parte de su joven vida. Mi corazón se dolió por ella. La primera vez que la conocí en una sala de juegos estéril y de colores brillantes en la agencia de servicios sociales, se escondió detrás de las piernas de la trabajadora social, sus grandes ojos marrones asomándose a mí con una mezcla de miedo y curiosidad. No la apresuré. Simplemente me senté en el suelo a unos metros de distancia y empecé a hablar con ella, no sobre nada importante, solo sobre el zapato rojo brillante que llevaba y el dinosaurio de aspecto amigable de su camiseta. Le pregunté si su dinosaurio tenía nombre. Negó con la cabeza tímidamente. Le dije que pensaba que parecía un Fernando. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios. Después de unos 20 minutos dio un paso vacilante hacia mí. Supe en mi corazón en ese mismo momento, con una certeza que me sacudió hasta la médula, que ella era mi hija. 3 meses después, tras un torbellino de trámites legales finales y visitas de transición, la adopción se formalizó. Sofía vino a casa. El día que la traje a su nuevo hogar para siempre, Carmen y Antonio estaban allí esperando en el porche delantero. Sofía estaba nerviosa, su manita agarrada con fuerza a la mía. Vi la ansiedad en sus rostros también. Deseaban desesperadamente que esto saliera bien. Antonio sostenía un oso de peluche gigante y esponjoso, casi tan grande como Sofía. Carmen sostenía un plato de sus famosas galletas con pepitas de chocolate, todavía calientes del horno. No la agobiaron ni la abrumaron con preguntas. Simplemente se arrodillaron a su nivel. «Hola, Sofía», dijo Antonio, su voz profunda y suave. «Es un placer conocerte. Este amigo de aquí me dijo que buscaba un nuevo hogar, y pensé que podría gustarle tu habitación. Y he oído», añadió Carmen con una cálida sonrisa, «que puede que te gusten las galletas». Dejaron que ella marcara el ritmo, y en una hora, Sofía le estaba dando a Antonio un solemne recorrido por su nuevo dormitorio rosa y morado, y sentada en el regazo de Carmen en el gran y cómodo sillón, escuchando una historia sobre un valiente ratoncito. Mi corazón, que pensé que había quedado permanentemente marcado y roto, sentí que se estaba recomponiendo, más fuerte que antes. Esta era mi familia, una familia construida no sobre sangre, biología u obligación, sino sobre puro amor incondicional y elección. Era la cosa más hermosa, poderosa y real que había conocido jamás. Los años que siguieron fueron los más felices y plenos de mi vida. El tranquilo adosado ya no era tranquilo. Estaba lleno de los sonidos de la risa de una niña, de canciones de princesas, del ritual nocturno de los cuentos antes de dormir. Ver a Sofía crecer y florecer fue un regalo por el que agradecí al universo cada día. La niña tímida y retraída que había conocido en aquella sala de juegos desapareció, reemplazada por una niña divertida, brillante e increíblemente amable, que amaba bailar, pintar y hacer 1.000.000 de preguntas por minuto. Celebramos su 8º cumpleaños con una gran y caótica fiesta en nuestro jardín. El pequeño jardín que había cultivado minuciosamente a lo largo de los años estaba en plena floración, un estallido de color.
Los amigos de Sofía del colegio corrían bajo el aspersor, sus gritos de alegría llenando el cálido aire de verano. Carmen y Antonio, a quienes Sofía había bautizado instantánea y cariñosamente como Nana y Papa, estaban al mando de la parrilla, volteando hamburguesas y perritos calientes. Mi padre, Francisco, también estaba allí. Nuestra relación era un trabajo en progreso silencioso. Después de mi regreso de Italia se había puesto en contacto de nuevo. Quedamos para tomar un café. Fue incómodo y doloroso, pero fue un comienzo. Nunca puso excusas por mi madre, pero expresó su propio y profundo arrepentimiento. Empezó a visitar, al principio solo por 1 hora o 2, luego por tardes enteras. Era un abuelo cariñoso y gentil para Sofía, enseñándole pacientemente a jugar al ajedrez y a construir elaborados castillos de Lego. Nuestra relación no era lo que había sido, pero era algo nuevo, algo honesto, y por ahora, eso era suficiente. Mi madre y Clara eran un recuerdo lejano y doloroso de otra vida. Me enteré a través de mi padre, en una conversación breve y cortante, de que se habían mudado a otra comunidad autónoma hacía unos años. Aparentemente, Javier había seguido a Clara hasta allí, pero su relación había sido tumultuosa y finalmente había implosionado de manera dramática. No ofreció detalles, y yo no los pedí. Su vida era su propia historia, y ya no tenía ninguna relación con la mía. Ya no sentía nada por ellos, ni ira, ni tristeza, solo una vasta y silenciosa indiferencia. Eran extraños que compartían parte de mi ADN. Esa tarde, mientras encendía las velas en la gigantesca tarta de unicornio de Sofía, crucé una mirada con Antonio al otro lado del jardín. Estaba observando a Sofía mientras intentaba enseñarle a mi padre un baile tonto que había aprendido en el colegio. Me miró, sus ojos se arrugaron en las comisuras, y me dedicó una sonrisa de alegría y satisfacción tan pura e inalterada que me dejó sin aliento. En ese único y perfecto momento me invadió una profunda sensación de paz. La traición brutal y devastadora que había destrozado mi mundo no había sido el final de mi historia. Había sido un comienzo violento, doloroso, pero necesario. Había sido un incendio forestal que había quemado una vida construida sobre cimientos podridos de mentiras y obligación. Y de las cenizas, algo nuevo, hermoso y fuerte había crecido. Me había llevado a Sofía. Había solidificado mi vínculo con dos de las personas más maravillosas que he conocido, mis verdaderos padres. Incluso, de una manera extraña, me había dado una nueva y más honesta relación con mi padre. Me había enseñado que era más fuerte, más resiliente y más capaz de amar de lo que nunca pensé posible. Esa noche, después de acostar a Sofía, su habitación llena de juguetes nuevos, su cara todavía pegajosa de tarta de cumpleaños, me senté en mi pequeño patio, con una copa de vino en la mano. El aire estaba perfumado con el jazmín que había plantado. Miré hacia el vasto cielo estrellado y pensé en la mujer que solía ser. La mujer que pensaba que su felicidad dependía del amor de su marido y de la aprobación de su madre. Apenas la reconocía ya. La mujer que era ahora era una madre, una hija querida por los padres que la eligieron. Era la única arquitecta de su propia alegría, la dueña de su propio, pequeño y feliz universo. El teléfono de la banda, el portazo, las lágrimas amargas y airadas. Todo habían sido solo pasos en un camino doloroso, necesario y, en última instancia, hermoso. El camino que me había llevado hasta aquí, a casa. De verdad, por fin, en casa. Gracias. Gracias por escuchar mi historia, por sentaros conmigo en las partes oscuras. Si habéis pasado por algo similar, si alguna parte de esto ha resonado en ese lugar oculto de vuestro propio corazón, por favor, sabed que no estáis solos. A veces, las heridas más profundas, las traiciones más impensables, son las mismas cosas que nos llevan a nuestras mayores fortalezas y a nuestras vidas más auténticas. Por favor, si os sentís cómodos, compartid vuestros pensamientos o un pedazo de vuestra propia historia en los comentarios de abajo. Vuestras historias importan. Esto es una comunidad y somos más fuertes juntos. Cuidaos mucho y por favor cuidaos los unos a los otros.